cordial a todos ustedes. Como seguramente algunos ya me conocen, y para los que no me conocen, soy el Padre Pedro Sánchez, párroco de la parroquia del Santo Ángel Custodio de Analco. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunas palabras respecto de la adoración eucarística en este tiempo de la pandemia. Para todos nosotros, ciertamente no ha sido fácil vivir este tiempo, pero justo creo que conviene mirarlo como un tiempo de gracia y de oportunidad cuando pasamos tanto tiempo en casa para aprovechar ese espacio de tiempo a fin de dirigirnos a Dios nuestro Señor en la adoración, y sobre todo para aquellos que tienen la oportunidad de ponerse en contacto con nuestro Señor a través de los medios de comunicación. Tenemos múltiples oportunidades de parroquias, de santuarios que transmiten la adoración perpetua o está expuesto el Santísimo durante varias horas del día, además de que las capillas de adoración afortunadamente están abiertas. Así que, queridos hermanos, quiero comenzar con lo siguiente: recordar algunos aspectos sobre el culto que nos permitan situarnos en qué ámbito tenemos el culto eucarístico. De manera general sabemos que existe el culto público y el culto privado. Como su nombre lo indica, el culto privado es aquel que cada persona de manera individual dirige, en este caso a Dios. Puede ser desde la intimidad de su hogar o desde su corazón, pero el culto público también es aquel donde se participa con una cantidad o digamos, de alguna manera, participación de más personas. Existe el culto civil y el culto religioso. El culto civil está relacionado con aquel respeto, cariño, admiración que tributamos a los héroes o a los signos patrios. El culto religioso, como su nombre lo indica, a través de la palabra religare, está dirigido al intento del hombre por relacionarse con Dios, pero la novedad, como ya lo hemos visto en alguna otra ocasión, es que no lo intentamos, sino que se realiza porque ha sido nuestro Señor Jesucristo quien sale al encuentro del hombre. Entonces, en este culto religioso, concretamente cristiano, nos relacionamos con Dios a través de múltiples actos. Y justamente en el culto religioso público, pero que también puede ser privado, vamos a enmarcar este aspecto del culto de adoración eucarístico. Por eso, hermanos, es muy importante hacer notar cómo los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, nos hablan de la institución de la Eucaristía, pero el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, no relata la institución de la Eucaristía, pero nos va a hacer una reflexión profundísima sobre el discurso del pan de vida. Cuando Jesús señala: yo soy el pan vivo bajado del cielo, va a haber una concatenación entre aquello que los evangelios sinópticos nos relatan sobre la institución de la Eucaristía la noche del Jueves Santo que Jesús realiza con sus apóstoles, y luego la explicitación de aquello que Jesús quiso decir nos lo va a transmitir San Juan con una profundidad teológica verdaderamente admirable. Y justamente en este sentido podemos darnos cuenta cómo la presencia real de Jesús en la Eucaristía, con su alma, con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad, tal como se encuentra en el cielo, pues podemos considerarlo como el regalo más grande que Dios, hecho hombre, ha querido dar a la humanidad. Y esto quiero hacerlo notar con mucha puntualidad. El regalo más grande que Dios ha hecho a la humanidad es permanecer en medio de la humanidad en la presencia del pan y del vino, y concretamente también en el ámbito de la adoración, en la especie eucarística del pan. Imaginemos, hermanos, cuando nos sorprendemos con la belleza de la creación, cuando nos sorprendemos con el avance de los elementos científicos que no dejan justamente de caminar, cuando nos sorprendemos con la inteligencia de un premio Nobel, o cuando, volviendo a la creación, admiramos la extraordinaria belleza, por ejemplo, de una aurora boreal, o
detenemos nuestra mirada en cosas creadas como la belleza de una flor, nada de eso se compara con el regalo extraordinario que es que el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador, el absoluto, el omnipotente, se quede con nosotros en la apariencia de pan. Esto es inaudito, pero es real y es un regalo que Jesús ha querido hacernos, no solo a los cristianos católicos, a toda la humanidad. Dependerá de cada quien el aceptar estas palabras vivas de Dios vivo que manifiesta esta realidad sobrenatural para ser aceptada. Por eso Santo Tomás de Aquino nos dice que toda la acción de la Iglesia, incluyendo los sacramentos, giran alrededor de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Por eso es muy importante tomar en cuenta y mirar cómo justamente los apóstoles, al instituir a los obispos y los obispos a los presbíteros, y mirar la jerarquía de la Iglesia de una manera orgánica, y admirar, por supuesto, y orar por los misioneros, por los sacerdotes, por las monjas de clausura, por las monjas de vida activa o religiosas, por los consagrados, y ustedes los laicos que, como decía Yves Congar, son la base y el esqueleto, por así decir, la estructura que sostiene la Iglesia, pues nos lleva a mirar que toda la actividad, el trabajo, la oración, el apostolado, el desgaste, el aporte en múltiples aspectos, se realiza ¿por qué? Porque nos reúne un solo corazón. Y ese corazón vivo que late literalmente es nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y por eso participamos de la Santa Misa para alimentarnos, fortalecernos y compartirlo. El centro de la fe cristiana católica es su Señor vivo y resucitado, pero al cual puede acceder también todos los días en la Eucaristía. Los evangelios sinópticos nos relatan también un acontecimiento muy importante, que cuando Jesús instituyó la Eucaristía la noche del Jueves Santo en Getsemaní, en el cenáculo, después de terminar aquella cena en la que instituye la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor, se dirige al Monte de los Olivos, en Getsemaní, donde vive una realidad profundísimamente dolorosa, porque está consciente Jesús del peso de la redención y experimenta la soledad, el abandono y un sufrimiento indescriptible que va a tener un impacto fisiológico de tal manera que lo va a hacer sudar sangre. Y en ese momento Jesús le dice a sus discípulos: velen y oren conmigo porque la hora se acerca. Y después de que Jesús termina de orar, ve con mucha tristeza que los apóstoles estaban dormidos y los reprende y les dice: ¿no han podido velar una hora conmigo? Y entonces, hermanos, por eso la Iglesia, considerando este aspecto y muchos otros, pero hoy quiero referirme a la Iglesia, al hacer conciencia de la verdad sobrenatural que se le ha encargado y que se ha revelado para transmitirla a toda la humanidad, hace oración de adoración acompañando a su Señor. Ahí encontramos un punto fundamental que sustenta el por qué adoramos a Jesús en la Eucaristía. Si bien Jesús instituyó la Eucaristía como alimento, desde el inicio la Iglesia reservaba este alimento santo como un viático que había que llevar a los enfermos o compartir con aquellos hermanos que no habían podido venir a la asamblea eucarística, como lo relata el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es acompañar a Jesús en Getsemaní para tratar de consolarlo. Y algunos de ustedes podría pensar: Padre, pero ¿qué voy a consolar yo a Jesús si soy un pobre pecador? Justamente por eso, porque a Jesús le consuela el reconocer la verdad sobre nosotros mismos y el ir a sentarnos a sus pies para recibir
de este sol de justicia y de gracia, la transformación que necesitamos en el reconocimiento de nuestra verdad. Acompañar a Jesús en Getsemaní es acompañarlo en el camino al Calvario, a la cruz, pero también a su gloria. Fíjense cuántos elementos tenemos para meditar en la adoración eucarística. Pero el evangelista San Lucas en el capítulo 4 nos narra las tentaciones de Jesús. Cuando el Espíritu lo conduce al desierto y pasa 40 días en oración y en ayuno, y después de estas tentaciones que vence y nos enseña cómo vencerlas, hay un momento en que el enemigo le pide que lo adore. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: retírate, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Está hablando en un doble aspecto. Solo Dios merece ser adorado y yo estoy frente a ti, estoy hablando de Jesús frente a Satanás, por lo tanto me debes adoración. Entonces, hermanos, la adoración que implica el reconocimiento de alguien como ser supremo, creador, todopoderoso y omnipotente, es un acto que solo se le debe a Dios. Sabemos que en el culto, como empecé hablando, tenemos un culto de veneración que rendimos a los santos y a las cosas santas, de respeto, de admiración, de cariño, de dar el lugar que corresponde. A la Virgen María tenemos un culto de hiperdulía, que es una veneración especial por ser la Madre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, pero el culto de adoración, los cristianos católicos lo tributamos solo y exclusivamente a Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la enseñanza oficial de la Iglesia contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. Si alguien piensa otra cosa, es que no está adecuadamente informado. Y entonces, hablando de la adoración, el evangelista San Juan en el capítulo 4, en el verso 23, dice: llega la hora en que el Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, un adorador en primer lugar está consciente, sabe, cree y acepta por fe que nuestro Señor Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, pero que debe ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Y esto qué significa? Un adorador verdadero en espíritu significa que aquel adorador ha tenido un encuentro vivo con su Señor. Es decir, ha renacido del Espíritu. Y este renacer lo ha recibido en primer lugar en el bautismo, pero también cuando ha tenido, por la gracia de Dios, un encuentro personal íntimo que transforma su vida por la acción del Espíritu Santo y que comienza a creer y a vivir ya no por lo que otros dicen, ya no por lo que otros han escrito, sino porque ha tenido un encuentro, como decía San Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante con su Señor resucitado. Es decir, tiene la vida en el Espíritu por la gracia del Espíritu Santo. Y es un adorador en espíritu y en verdad porque vive en la verdad sobre sí mismo, la verdad sobre la realidad en la que está inmerso, pero la verdad de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a la luz, como Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solamente lo conoce de una manera intelectual, sino que su vida transparenta la verdad con sus palabras, con sus actos, con todo lo que es. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Y entonces este adorador que tiene un contacto continuo con su Señor al que adora, va siendo transformado de tal manera que el impacto de la gracia que hay en él transforma su entorno. Fíjense qué hermoso, hermanos. Cuánta gratitud debemos a Dios por esta obra, cuánto amor le debemos a Dios, porque adorar no solo significa rendirle el culto que merece, en el que lo reconocemos como Dios, como Señor, como omnipotente, sino que implica también reconozco a alguien que llena mi corazón, que me ama, que me plenifica, que me transforma y de esta manera me ayuda a construir el reino con el testimonio
de ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, en el verso 20 dice, en esta visión que tiene el apóstol San Juan, ve 24 ancianos que adoran al Cordero alrededor del trono y dicen, santo, santo, santo. Entonces, la iglesia ve en esta realidad también representada su propia imagen, la iglesia orante, adorante y actuante, es decir, la fuerza, el sentido y la razón por la cual sale la iglesia al encuentro del hombre para ayudarle en todas sus necesidades, empezando por las espirituales, tiene una razón de ser, porque debe ser una iglesia adorante. Es una iglesia que reconoce al Cordero, como lo digo yo, quienes me han acompañado muchas veces en la hora santa lo menciono, como el vástago de David, el león de la tribu de Judá, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que merece ser adorado. Pero además se genera una realidad extraordinaria. Cuando adoramos al Hijo, estamos adorando al Espíritu Santo. Y adorando al Hijo y al Espíritu Santo, estamos adorando al Padre, porque si bien de alguna manera hablamos de la Santísima Trinidad y nos referimos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, ellos son inseparables. Donde se encuentra uno, se encuentra a nosotros dos. De tal manera que adorando al Hijo, estamos adorando también al Padre y al Espíritu Santo. Es decir, la adoración de un verdadero adorador en espíritu y en verdad es una adoración trinitaria que rebasa las fronteras, que llega hasta el cosmos, porque la Santísima Trinidad sostiene en su existencia todo cuanto ha traído a la realidad que existe. Y entonces lo adoramos, y adorándolo estamos glorificando su obra que podemos ver, y también, como decimos en el credo, creador de todo lo visible y lo invisible. Cuando damos la bendición con el Santísimo Sacramento, decimos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Pero eso es solo una parte. Imaginemos, hermanos, cada molécula, cada átomo, cada célula, cada elemento creado que se mueve en un orden perfectísimo que Dios creó, y en ese orden, sin ser elementos autoconscientes, por ese orden que sigue, toda la creación alaba y adora al Señor. ¡Qué hermosura! Y esto precisamente lo había descubierto y lo había manifestado San Francisco de Asís cuando escribe el Cántico de las Criaturas. Entonces, vean hermanos, cuando nosotros nos postramos en adoración, cuando nos arrodillamos en adoración, cuando entramos en nuestro interior, en nuestro corazón y comenzamos a alabar a nuestro Creador, estamos entrando por eso en comunión con toda la iglesia, con nuestros hermanos que ya están en el cielo, con aquellos que están todavía siendo purificados y con todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que en la tierra, en el mundo, estando vivos, oran, alaban y adoran a Dios para que sus planes de salvación se lleven a cabo. Entonces esto nos introduce en una relación profunda de amor tan fuerte que quien ora, quien alaba, quien adora, nunca va a perder esa relación, aunque por momentos tenga caídas. ¿Por qué? Porque ya entabló una relación con Dios vivo, y Él está vivo, y seguirá vivo eternamente, esperemos que para su propia glorificación, por la gracia de Dios. Por eso no hay que olvidar que el evangelista San Juan en el capítulo 15 nos transmite las palabras de Jesús que dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Sin mí nada pueden hacer. Y esa es la realidad, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en la vocación a la que Dios nos ha llamado y en el más mínimo detalle en el que nos desenvolvemos. Si somos conscientes y si somos justos, nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, un adorador que tiene este acto continuo de adoración a su Señor, sabe que está sostenido no solo en su existencia, sino en sus planes, proyectos, familia, trabajo, profesión, vocación. Descubre
que este proyecto es obra de Dios y Él lo sostiene. No tengas miedo entonces. Si tú adoras, cosas extraordinarias sucederán. Pero también quiero comentarles que es muy importante no perder de vista que la adoración la hacemos por el reconocimiento de quién es aquel al que adoramos. Yo personalmente les digo que cuando vamos a adorar a nuestro Señor, cuando nos arrodillamos, cuando nos postramos, se trata de hablarle, como dice Santa Teresa, la oración es un diálogo de enamorados. Y esto lo digo porque no confundamos la oración con oración de petición. Si bien es cierto que podemos pedir, lo primero que tenemos que hacer al reconocer que Dios existe como persona y merece ser adorado es eso, glorificarlo, bendecirlo, darle gracias, hablarle como le hablas a una persona de corazón a corazón y solo al final comenzar a pedir. Ustedes lo han visto, quienes nos hacen el favor y vienen a la hora santa, que ahora la transmitimos también por el Facebook, y bueno, pues desafortunadamente no puede entrar tanta gente al templo por la situación de pandemia. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos nuestra condición de pecadores. Invocamos al Espíritu Santo para que nos enseñe, nos ayude y nos acompañe a orar. Le pedimos a la Santísima Virgen María que ella nos acompañe también en la oración. Y después adoramos, glorificamos y bendecimos. Y solo en la segunda parte de la hora santa pedimos. Entonces yo les invito a eso, hermanos. No lleguemos ante nuestro Señor a arrodillarnos e inmediatamente pedir, sino adorar, glorificar, bendecir y hacerle al Señor cercano nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra afectividad. Padre, pero pues yo lo único que tengo que darle al Señor son frutos podridos. El Señor los recibe. Si hablas con honestidad, si reconoces la verdad sobre ti mismo, y Él tiene el poder de convertir esos frutos en los más exquisitos, porque Él hace nuevas todas las cosas. De eso se trata, de permanecer con Él. Y fíjense ustedes qué hermoso, con esto voy a ir terminando. El capítulo 11, verso 28 del Evangelio de San Mateo nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Fíjense, después de haber adorado, bendecido y glorificado, Señor, vengo a vaciar mi corazón delante de ti, mis angustias, mis tristezas, mis necesidades y las de mis hermanos. Es tan hermoso experimentar que cuando voy con mi Señor, no solamente me siento escuchado, porque es la verdad, sino que además me siento consolado, abrazado. Hace unos días comentaba con un exalumno de Brasil y le compartía un video de una persona que estando intubada por COVID, por coronavirus, y que por gracia de Dios salió adelante. Era una ancianita, o es una ancianita de 80 años, daba el testimonio de que a pesar de haber sido sedada, tenía cierto grado de conciencia y profundísimo dolor de los tubos que tenía en su tráquea hasta los pulmones para poder respirar. Y dice ella, no podía hablar, no podía moverme, pero estaba consciente y me di cuenta que estaba en un lugar de terapia intensiva donde no había nadie más que yo. Y le comencé a decir a Jesús, Jesús, comenzó a adorarlo, amado mío, yo necesito que tú me ayudes porque me siento profundamente sola y quisiera pedirte que me des un abrazo en estos momentos. Y dice ella, para sorpresa mía, vi a Jesús caminando hacia mí. Fíjense qué fuerte. Y me abrazó y me consoló. Y no solamente eso, sino que me concedió la salud. Y decía esta mujer en portugués, Él es decir, Él es lo máximo. Y le pedían sus hijos, mamá, ¿cómo es Jesús? Y decía, no lo puedo describir. Y lloraba, emocionada como me emociono yo ahora. Por eso, porque decía, Él rebasa toda belleza, toda descripción humana. Todo lo que les pueda decir se queda corto. En portugués utilizan un término que dicen es demais, es mucho más que lo que yo te pueda decir. Entonces yo les digo, hermanos, ustedes y yo, como sacerdotes se los digo, también pasamos dificultades, también tenemos necesidades, también pasamos problemas. Pero si Jesús me dice, ven a mí, yo te quiero consolar,
yo quiero quitarte tus cargas. Entonces vamos a decírselo: Señor, me presento ante ti porque también necesito ser abrazado, también me siento solo, también me siento sola, mira mis problemas, mis necesidades, mis enfermedades, en fin. Y Jesús cumple su palabra. Eso es extraordinario porque no hay mentira en Jesús. Y finalmente, hermanos, aprender a adorarlo y a acompañarlo como nos enseña la Santísima Virgen María. ¿Quién mejor que ella, que antes de que Jesús se engendrara en su seno virginal purísimo, lo engendró en su corazón? ¿Cómo le hablaría la Santísima Virgen María a Jesús? ¿Cómo se dirigía a él? ¿Cómo lo contemplaba? ¿Cómo lo abrazaba? ¿Cómo lo atendía? Entonces necesitamos también pedirle a nuestra Madre Santísima: Madre, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, pero miro mi pobreza, miro mi indigencia, miro mi incapacidad. Enséñame tú, intercediendo ante Jesús, pero enséñame también a través de las páginas del Evangelio, tu escucha atenta, tu servicio, tu fe, tu disposición, para que, siendo un verdadero adorador en espíritu y en verdad, tenga, como tú, Madre Santísima, la disposición en cada momento, y pase lo que pase, ya sea que me encuentre en la alegría de la contemplación de Belén o tenga que acompañarte hasta el Calvario en la cruz, en todo momento, Jesús, yo te pueda decir con la intercesión de la Virgen Santísima: fiat, hágase en mí según tu voluntad. Hermanos, hermanas, no hay nada más grande que estar a los pies de Jesús como un adorador. Que el Señor nos conceda esa gracia, que el Señor la fortalezca en cada uno de ustedes y que nos anime a seguir llevando esta obra para gloria de Dios y para santificación nuestra. Que así sea.